La fecha número 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial United 2026 tuvo de todo. Palizas, recitales, partidos apretados e incluso un plomazo se coló por ahí. Y como siempre aquí estamos para analizar en detalle los cambios que se presentaron en la tabla de posiciones tras estos últimos resultados, pero también seguiremos poniendo la lupa en el rendimiento de cada uno de los equipos y veremos cómo están frente a sus tendencias históricas en esta apasionante clasificación de CONMEBOL, que se tomará unas semanas de pausa antes de retomar la actividad, pero eso no significa que no haya partidos para jugar y ganar en OneXBet, la casa de apuestas más confiable. Hoy me la voy a jugar en este gran partido de la Copa Libertadores entre Botafogo y Peñarol. ¿Quién gana? Ni idea. Solo diré que el primer gol de este encuentro llegará entre el minuto 11 y el 20. Una cuota interesante, ya que si voy con unos 10.000 pesos colombianos, es decir, como unos $2, y efectivamente el primer tanto de este encuentro se da en este lazo de tiempo, me podré ganar unos 54.000 pesos colombianos, lo que es igual a unos 13 dolarucos. Y como siempre a los nuevos les tenemos un regalito, pues utiliza nuestro código 1X palabra de gol. En su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta $66. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y sin más preámbulos, vamos con el análisis de los cambios que se presentaron en la tabla tras los resultados de esta última fecha número 10. Lo ves a continuación aquí en Palabra de Gol. Y bueno, gente, aquí ya tenemos la tabla de posiciones actualizada hasta la fecha número 10 y como siempre arrancamos viendo los principales cambios que se presentaron en esta clasificación y también observamos el rendimiento de cada uno de los equipos tras lo ocurrido en esta última fecha. Naturalmente arrancamos con Chile, que sigue siendo la peor selección de estas eliminatorias luego de ganar su quinta derrota consecutiva, ahora por goleada en Barranquilla ante la selección Colombia, que fue absolutamente superior ante una Chile muy pobre. En todos los apartados del juego fue superada la selección roja y la verdad no se ve por dónde pueda reaccionar este pobre conjunto de Gareca, que un dato lapidario es que la peor Chile, la de rumbo a Corea y Japón 2002, tenía el doble de puntos que esta selección chilena, que tras la fecha número 10 tiene apenas 5 unidades, así que muy pobre lo de Chile y la verdad yo casi que lo descartaría de todo. Todavía matemáticamente se le ajusta alguna posibilidad, pero se ve muy difícil, tendría que cambiar muchas cosas y también el futuro de Gareca está más que en entredicho. Vamos ahora con Perú, que es la novena todavía y que se reencontró, ¿no?, con su realidad complicada, sobre todo en estos partidos de visitante donde la actitud no le alcanza y es que ni siquiera tuvo actitud en esta goleada estrepitosa que se viene de comer ante Brasil, que fue también arrollador ante Perú en todos los apartados. Y lo especialmente grave con la selección bicolor es que, por ejemplo, tiene a 5 a Venezuela, tiene a 6 puntos de distancia a Bolivia y a 7 Paraguay, que pues es ya la primera posición que te da clasificación directa, así que está casi que 3 partidos de distancia Perú de empezar a discutir una posible clasificación, entonces se ve muy difícil. Vamos con la selección venezolana, que oficialmente se le acabaron los ahorros porque ya está en puestos de eliminación, está octava, y aquí vemos pues este descenso constante que tuvo sobre todo en este año en las eliminatorias, donde se quedó apenas con empates milagrosos ante selecciones fuertes como puede ser Uruguay, Argentina, pero son empates de local que no te sirven de mucho a la larga, y pues si de visitante pues no respondes, tienes esta realidad que ya saliste de los puestos de clasificación y con la fe ya se ve que no le va a alcanzar a la Vinotinto. La cosa buena tal vez para Venezuela es que tiene un puntaje que le permite por lo menos todavía discutir, está 1 de Bolivia, está 2 de Paraguay y Ecuador, está todavía en la pelea, pero se le acaban ahí las oportunidades a la Vinotinto para seguir desperdiciando puntos. Vamos ahora con la selección boliviana, que tiene 12 unidades y que aquí vemos que se encontró estrepitosamente con su pobre realidad, y muestra de ello pues fue esta penosa goleada que se comió allá en Buenos Aires ante una Argentina que la pasó por arriba de principio a fin. Messi abusó totalmente de esta selección boliviana, entonces la verde tiene que mejorar sobre todo ese apartado de la solidez para ser un equipo a considerar para pelear la clasificación. Vamos ahora con la selección paraguaya, que fue la que saltó, la única que prácticamente saltó en esta nueva fecha de eliminatorias, porque pasó del puesto octavo al puesto C luego de este heroico triunfo ante Venezuela. Clave, muy clave, porque veníamos diciendo que era un rival directo, que iban a estar peleando ahí estas posiciones finales de esta eliminatoria sudamericana. Está haciendo la tarea, reaccionó muy bien con Alfaro y está ahí ya en zona verde esta selección albirroja, así que es una selección que ya podemos considerar de lleno que va a pelear sí o sí por un cupo en el próximo Mundial United 2026. Vamos al quinto lugar, que sigue siendo de Ecuador, que se mandó una doble fecha digna del planeta neutral, porque fueron 2-0-0, ni bien no mal, simplemente existiendo. Un Ecuador que es un equipo muy sólido, al que es muy difícil hacerle goles, pero también que no le hace gol a nadie prácticamente. Entonces eso es lo que tiene que mejorar la selección tricolor, pero dentro de todo está bien posicionada y siempre pues haciendo con la condición de que está con ese -3, ¿no?, del TAS. Vamos ahora con la siguiente selección, que es la selección brasileña,
que como esperábamos tenía una doble fecha muy accesible ante dos selecciones que históricamente ha dominado mucho, sobre todo en eliminatorias, como lo son Chile y Perú, y que también son de las peores de la eliminatoria hoy por hoy. Pues podemos esperar naturalmente un buen balance de Brasil, 6 puntos de 6, lo que tenía que hacer está cumpliendo de momento ahí el conjunto de Orival, recuperando algo de sensaciones, algo de funcionamiento, encontrando tal vez un poco el equipo y pues se está consolidando por lo menos en esta parte alta de la tabla, o por lo menos de la mitad para arriba. Vamos ahora con la siguiente selección, que es la selección uruguaya, que también tuvo una doble fecha complicada, se quedó otra vez corta con goles, otro 0-0, y pues ya en este año por eliminatorias básicamente no hemos visto a Uruguay anotar goles. Es una realidad bastante incómoda para el conjunto celeste y que por lo menos no se ve de momento alguna reacción, y será a ver si ya mejoran las cosas internamente para que Uruguay vuelva pues a ese buen balance que tenía, como podemos ver acá al inicio de la eliminatoria, triunfos correctos, sólidos, pero ahora se está quedando con un equipo bastante corto, un equipo con pocas ideas para generar juego ofensivo sobre todo, y que ya incluso se está quedando un poco en la tabla. Ya Brasil lo igualó en cuanto a puntaje, e incluso si hubiera hecho un gol más Brasil en esta última doble fecha, pues lo hubiera superado en la tabla de la selección uruguaya. Así que pues ahí acercándose Uruguay a esa medianía que siempre le ha gustado aparentemente en estas eliminatorias. Vamos ahora con la situación de la selección Colombia, que recuperó sensaciones y un buen nivel ante Chile, ¿cierto? Podemos decir que ante esta Chile cualquiera es Pelé, pero eso era lo que tocaba hacer a esta selección Colombia, ser contundente ante un rival limitado. Lo hizo, lo demostró, e incluso se quedó un tanto corto, ¿no? Como siempre Colombia guardándose uno que otro gol, pero lo que sí hay que decir es que el balance de Colombia es positivo, está ahí consolidado en el segundo lugar, ya entrando incluso a márgenes de posible repechaje con 19 puntos acá. Ya aquí en adelante pues es más buscar sensaciones positivas en cuanto al nivel de juego, más que resultados y puntos, que ya tiene pues buena parte de esa tarea asegurada por lo menos la selección Colombia. Vamos ahora con la líder de siempre. Siempre finalizamos aquí este repaso con Argentina, porque nada que se separa de ese primer lugar. Como vemos acá, desde la fecha 3 sigue en el primer lugar, y a pesar de que ha tenido sus tropiezos en el camino, sigue campante, y mucho más después de enfrentar a una pobrísima selección boliviana que le permitió su máxima estrella pues lucirse y volver de lleno a esta dinámica de la escaloneta. Un Messi que sigue siendo importante para Argentina, que moralmente pues le da mucho al conjunto albiceleste. Muchas buenas noticias para Argentina, que ya entra pues incluso a un puntaje donde la podemos considerar ya prácticamente clasificada. Matemáticamente todavía no está cocinado, pero ya básicamente pues con 22 puntos difícilmente tiene que pasar a absolutamente una catástrofe gigantesca para que Argentina se quede fuera del mundial, y ya con ese puntaje pues incluso podemos considerarla de lleno en la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y bueno, gente, ahora vamos con un ejercicio que siempre es interesante, y es comparar cómo estaba la situación de cada selección frente a lo que era pues la campaña a Qatar 2022 a esta altura de la fecha 10. Entonces arranquemos con Argentina, que hoy por hoy es primera con 22 puntos, como estaba hace 3-4 años. Era segunda con 21 puntos, así que la Argentina de este camino en 2026 todavía mejorando ligeramente lo que era aquella campaña del albiceleste camino a Qatar. Vamos ahora con Colombia, que es segunda hoy por hoy en este camino al 2026 con 19 unidades. ¿Cómo estaba en el camino a Qatar? Era cuarta con 14, y ya se estaba empezando a quedar un poco esta selección Colombia. Por lejos tiene mejores sensaciones y está mejor ubicada hoy por hoy en el presente camino al 2026. Vamos con Uruguay, que hoy por hoy es tercera con 16 puntos, como estaba hace 3-4 años. Estaba también tercera, pero con 15 puntos. Bastante parecido lo del combinado celeste, y agarrando como esa irregularidad que siempre tiene, promediando sobre todo estas eliminatorias sudamericanas. Vamos ahora con el cuarto lugar, que hoy por hoy es Brasil, con 16 unidades, de las que más contrasta, porque siempre vemos que su camino a Qatar era casi excelente a esta altura, por lo menos. Ahí con 25 puntos, una campaña casi perfecta. Entonces, obviamente ahí Brasil dejó la vara muy alta, y esta irregularidad que tiene hoy por hoy en el camino al 2026 hace que su realidad sea bastante contrastante. Vamos ahora con Ecuador, que hoy por hoy es quinta con 13 unidades, como está en el camino a Qatar. Prácticamente igual, quinta también con 13 unidades, entonces esto puede ser una buena premonición. Ya Ecuador tiene que mejorar mucho más su semblante, pero si sigue cumpliendo en los partidos que por lo general saca adelante en estas eliminatorias, lo veremos en el Mundial. Vamos con Paraguay, que hoy por hoy es sexta con 13 puntos también, como estaba en el camino a Qatar. Un poco mal, aunque también estaba repitiendo el mismo lugar, sexta, pero con 11 unidades. Incluso ya lo que ha hecho Alfaro hizo que mejorara pues el balance de lo que estaba haciendo Paraguay a esta altura en el camino a Qatar. Vamos con la séptima colocación, que es propiedad de Bolivia, con 12 unidades, como estaba hace 3-4 años en el camino a Qatar. Estaba octava, un poco peor, y también en cuanto a puntaje algo menos, con 9 unidades, una victoria menos prácticamente para la selección boliviana. Entonces todavía teniendo una campaña prometedora que invita a soñar, pero que también tiene que mejorar ciertas cosas si no quiere bajarse mucho y complicarse en esta eliminatoria camino al 2026.
Vamos con Venezuela, que es octava con 11 unidades, como estaba hace 3-4 años. Estaba última con 7 puntos apenas, entonces todavía a la Bochaneta le alcanza para presumir que es mejor lo que estaba haciendo en el camino de Qatar, pero la vara no es muy alta, ¿no? Era la última, era la peor selección de la eliminatoria. Entonces Venezuela, con un camino bastante irregular, pues incluso ya se está acercando pues a esos pobres números que estaba teniendo hace 3-4 años. Vamos a la novena colocación, que es de Perú, con 6 unidades, como estaba hace 3-4 años. Estaba también novena y con 8 unidades, bastante parecido, y lo que le habla que tiene menos margen de error de lo que era pues ya de por sí ese complicado camino a Qatar que tenía por delante a la altura de la fecha 10. Y aquí también tiene que meter una remontada de época si quiere meterse en la pelea por el mundial. Y cerramos con Chile, que es última con 5 puntos y que naturalmente también contrasta bastante lo que era su camino a Qatar, porque era séptima con 10 unidades. Entonces lo que veníamos diciendo, está siendo muy precario lo del conjunto chileno en este presente camino al 2026, y que promete hacer por lejos su peor campaña en unas eliminatorias todos contra todos. Ahora seguimos comparando, pero ahora vamos a ver los promedios históricos de cada una de las selecciones a la altura de esta fecha número 10 en las eliminatorias. Como siempre decimos, aquí solo agarramos el puntaje que tenía cada selección a la altura de la fecha 10 en las eliminatorias que contaron pues con los 10 equipos, y también fueron todos contra todos, ¿no? Entonces contamos lo que fue Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y el presente al 2026 para armar estos promedios. Y aquí ya comparamos cuáles son estos puntajes. Arrancamos naturalmente con Argentina, que sigue siendo la mejor promedio, aunque ya Brasil le iguala con 20 puntos a esta altura luego de 10 fechas, y como está hoy por hoy 22, así que todavía esta Argentina le alcanza para mejorar los promedios históricos del albiceleste. Vamos con Brasil, que por lo general en la fecha 10 ya tiene 20 puntos, y aquí contrasta bastante porque esta es una de las selecciones brasileñas más irregulares y que tiene 16, aunque ya se está acercando a esos números más dignos de la historia de Brasil, pero todavía le falta para igualar pues ese promedio que tiene la canariña. Vamos con la selección paraguaya, que ya alcanza a tener el tercer mejor promedio a esta altura de la fecha 10 con 16 puntos, y también Paraguay ha mejorado en esta tabla, pero no le alcanza para equipararse a sus promedios históricos con 13 unidades. Pero aquí ya vemos a una Paraguay que está recuperando la memoria, que está siendo más competitiva, y eso lo muestra pues que ya se está acercando a sus promedios históricos en esta eliminatoria. Vamos con Uruguay, que es cuarta con 15 puntos, como está hoy por hoy, bastante parecido, incluso todavía un poco mejor, pero ya acercándose a ese promedio irregular que tiene la celeste a esta altura de la eliminatoria. Vamos con la selección Colombia, que más o menos promedia 14 unidades, como está hoy por hoy, mejor porque hoy es segunda con 19, entonces siguiendo esta Colombia, mostrando un poco el camino, marcando la diferencia frente a lo que ha sido pues ese promedio irregular en la medianía también de la selección colombiana históricamente en las eliminatorias. Y vamos ahora con Ecuador, que también tiene 14 puntos por lo general a la altura de la fecha 10, como está hoy por hoy, muy parecido. Es quinta con 13 unidades, así que Ecuador encontrándose con una eliminatoria bastante estándar, ¿no? Ahí cumpliendo pues como los puntos que por lo general suele conseguir en estas clasificatorias, pero también que deja de tener en esos partidos que se le complican por lo general históricamente hablando. Vamos ahora con Chile, que tiene el séptimo mejor promedio con 12 unidades a esta altura de las eliminatorias, como está hoy por hoy bastante pobre, lejos de sus promedios, 5 puntos. Entonces esto nos sigue remarcando que Chile está haciendo de lejos su peor campaña en eliminatorias. Vamos con la siguiente selección, que es Bolivia, que a esta altura por lo general promedia 9 puntos y hoy por hoy haciendo un poco mejor la tarea con 12 unidades. Entonces esto nos habla que Bolivia está en un camino prometedor, pero tiene que mantener ahí ese nivel constante, sobre todo local, para aferrarse a esos últimos puestos de clasificación para considerarla seriamente un aspirante al mundial o por lo menos al repechaje. Vamos ahora con la siguiente selección, que es Perú, que ya tiene 8 unidades a esta altura promediando las eliminatorias, y eso nos habla de que Perú se está quedando todavía en estas eliminatorias y que tiene que meter varios batacazos para tener chances reales de discutir la clasificación al próximo mundial. Y finalizamos con Venezuela, que promedia un puntaje de 8 puntos, ya igualando incluso lo de Perú a esta altura de la fecha 10, y hoy por hoy pues mejora eso, tiene 11 unidades, pero no puede quedarse más, y si quiere pues tener bastante fe como para llegar a su primer mundial, tienen que mejorar notablemente pues estos puntos, o si no va a ser la misma historia de siempre, que se queda a fin de cuentas sin Copa del Mundo. Y bueno, gente, para cerrar este análisis, un ejercicio interesante que hacemos, y es que agarramos la tabla que hicimos en un video pasado, donde vimos cómo quedaría la tabla si consideramos estrictamente los puntajes históricos de los partidos que iba a haber en las fechas 9 y 10 de estas eliminatorias sudamericanas, pero ahora lo vamos a comparar con esta tabla real que ya tuvimos pues ya con todos los resultados que se dieron en la presente eliminatoria sudamericana. Siempre es interesante ver esta comparación. Entonces aquí quedó el resultado. Vemos que Argentina pues se mantuvo en el primer lugar, pero estuvo un poco bajo, ¿no? Prometía sacar 6 de 6, pero se quedó con un empate y por lo tanto perdió 2 unidades. Colombia mejoró lo que era la perspectiva de la historia, subió un puesto incluso
superó a Uruguay. Vamos con la selección uruguaya, que sí bajó bastante, perdió un puesto incluso, y también no sacó los 6 puntos de 6 que se esperaba de esta selección celeste, solo sacó 1 y por lo tanto ahí perdió 5 unidades en lo que era la proyección histórica. Vamos con Brasil, que cumplió estrictamente lo que le mandaba la historia, ganó los 2 partidos. Entonces vamos con Ecuador, que también quedó igual, quinta, pero sí quedó viendo un poco en cuanto a la cosecha de puntos. Perdió 1, lo que era su proyección histórica, básicamente por haber empatado con Paraguay. Ahí dejó ir una oportunidad de lo que era cumplir su promedio histórico. Vamos con Paraguay precisamente, que también ahí igualó lo que era su posición, pero incluso mejoró lo que era su perspectiva, sumó un punto más, que cumplió y se mete en zona verde de clasificación directa. Vamos con Bolivia, que también superó las perspectivas, sumó 2 puntos más de los esperados y también subió en esta colocación al ser séptima. Vamos con Venezuela, que a pesar de que bajó un puesto en comparación de lo que era su proyección, incluso sumó 1 más, porque se proyectaba una doble fecha complicada para Venezuela, que no iba a cosechar nada, pero sumó un punto ante Argentina y eso le valió para mostrar aunque sea pues una unidad más de lo que se esperaba de esta selección vinotinto, pero perdió un puesto. Vamos con Perú, que mejoró lo que eran sus perspectivas, sumó 3 puntos más, básicamente por haber triunfado ante Uruguay en casa. Mejoró claramente, incluso subió, porque se proyectaba que iba a mantenerse en el 10º lugar con 3 puntos, pero ahora está novena con 6. No es gran cosa, pero aunque sea, se dio ese pequeño saltico. Y Chile, pues sí, cumplió a rajatabla lo que era su cosecha de puntos, pero fue tan pésimo que bajó en la proyección. Siempre números rojos para esta selección austral, que está viendo cada vez más lejos el mundial y que se pueden esperar novedades de su futuro en esta eliminatoria tan complicada. Y bueno amigos, hasta aquí este análisis de lo que es la situación de la tabla de posiciones de la clasificación sudamericana rumbo al Mundial United 2026. Déjenos en los comentarios si ya podemos hablar de selecciones eliminadas o clasificadas a esta altura de la eliminatoria y cuáles creen que pelearán su cupo al Mundial hasta las últimas consecuencias. Ahí esperamos todas sus opiniones y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.